Ya. Hoy día vamos a ver todo lo que se refiere al líquido extracelular, donde participan también el transporte de membrana y la osmolaridad y los diferentes electrolitos y componentes que tiene el líquido extracelular. ¿Ya? Primero vamos a ver los transportes. ¿Qué tipos de transportes hay a través de la membrana celular? Como saben, cada célula tiene su membrana semipermeable, ¿no ve? Que es esta de aquí, ya lo han debido ver en su libro, porque esta es la imagen de su libro. Esta parte, ¿no ves? Está representándonos la membrana semipermeable que tiene cada célula. Como saben, es una membrana, una bicapa lipídica, ¿no ve? Que está conformada por fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos. Y como es una doble membrana, son dos capas de fosfolípidos que forman esta membrana semipermeable. ¿Ya? Va a ser permeable a diferentes sustancias que tengan la capacidad de liposolubilidad. Ya. Las sustancias que son liposolubles, fácilmente atraviesan esta capa lipídica. ¿Ya? Entonces, aquí viene la primera parte de este tema, a lo que llamamos difusión simple. ¿Ya? Esta difusión simple, para que una célula pueda pasar fácilmente esta membrana lipídica, tiene que ser liposoluble, como les mencioné. ¿Qué moléculas son liposolubles? ¿Alguien sabe algún ejemplo de alguna molécula que sea liposoluble? O sea, que atraviese con facilidad esta membrana. El sodio, el potasio. No. El oxígeno. El oxígeno, bien, el oxígeno. Está también el dióxido de carbono, el alcohol, el alcohol igual es, los alcoholes son liposolubles. Hay diferentes sustancias ya que son liposolubles. Van a pasar al líquido intracelular a través de difusión simple ya. Y vamos a ver que esta difusión va a ser activa y pasiva. ¿Ya? En este caso, la difusión simple es pasiva. Aquí llamamos difusión pasiva y difusión activa. Lo que es la difusión pasiva, vamos a poner acá, y faltó difusión pasiva. ¿Ya? La difusión pasiva no gasta ATP, ya no depende del ATP, no consume energía. ¿Ya? Esto es lo importante. En cambio, el transporte activo sí gasta ATP. ¿Ya? Luego está la difusión facilitada. Esta difusión facilitada tampoco gasta ATP. ¿Ya? No necesita el ATP, porque también es un transporte pasivo. Pero lo que sí necesita es esta proteína de canal. ¿Ya? Esta proteína de canal, como podemos ver acá, o también necesita una proteína transportadora. ¿Ya? Pero sí depende de esa proteína ya. Si esa proteína de canal o esa proteína transportadora no está eh, en esa membrana lipídica, la molécula no va a poder atravesar. Ya, por ejemplo, ¿quiénes van a necesitar esta proteína de canal? El sodio, el potasio, el cloro, los iones, ¿ya? Y también otras moléculas más. Pero ellos van a necesitar estas proteínas transportadoras para poder llegar hacia el líquido extracelular. Ya. Acuérdense que este es el líquido extracelular, este es el líquido intracelular. Esos serían los dos tipos de transporte pasivo. Ya. Ahora en el caso del transporte activo, el transporte activo va a ser primario y secundario. Ya se divide en dos, los que son primarios y los que son secundarios. El transporte primario, vamos a borrar. Acuérdense que todo lo que se refiere al transporte activo necesita el ATP,
ya necesita ATP, consume energía. Entonces, este transporte activo también va a ser mediante proteínas transportadoras, ¿ya? Mediante proteínas transportadoras. Por ejemplo, por ejemplo. A ver, un ratito, creo que puse una imagen por acá. Creo que no la puse la imagen. Pero imagínense que esta proteína transportadora la vamos a dejar acá. Esta proteína transportadora tiene una compuerta arriba y tiene otra compuerta abajo, ¿ya? Para que la molécula pueda atravesar esta proteína para llegar al líquido intracelular, las dos compuertas tienen que abrirse, ¿ya? Y para que la compuerta de entrada se pueda abrir, para que la compuerta de entrada se pueda abrir se necesita ATP, ¿ya? Entonces, al abrirse esta compuerta, las moléculas pueden ingresar hacia el líquido intracelular, ¿ya? Ese es el transporte activo. ¿Y cuándo se va a generar? ¿Cuál es la diferencia de que gaste o no gaste ATP? ¿Ya? Aquí tiene la diferencia principal entre difusión pasiva y difusión activa, perdón, transporte activo y transporte pasivo. Y el por qué una gasta ATP y por qué la otra no gasta ATP. Ya, de un segundo voy a poner otra imagen, o creo que aquí está la pizarra. Ahí está la pizarra. Ahora sí. Entonces, ¿por qué gasta ATP y por qué el otro no gasta ATP? Es que el transporte pasivo, las moléculas pasan a favor de su gradiente de concentración. ¿Ya? ¿Qué es el gradiente de concentración? Es la cantidad de esas moléculas que se encuentran en dicho líquido extracelular. Por ejemplo, aquí vamos a tener estas moléculas, las vamos a representar así. Imagínense que son moléculas de sodio. Ya, supongamos que hay, por decir, 145, 145 mil equivalentes por litro de sodio, acá ya, en el líquido extracelular. Y en el líquido intracelular supongamos que hay 5, ¿ya? Hay 5 de sodio, 5.000 equivalentes por litro. Entonces, ¿dónde hay más cantidad de sodio? ¿En el líquido extracelular o en el intracelular? Les pregunto. Extracelular. Acá no, ¿eh? Por lo tanto, como acá hay mayor cantidad de sodio, el sodio tiende a entrar, ¿ya? Pero como saben, el sodio no es una molécula liposoluble y necesita de esas proteínas de canal, ¿ya? Necesita su proteína de canal que lo deje ingresar hacia adentro. Entonces, eso es el gradiente de concentración. Donde haya mayor cantidad de sodio, tiende a moverse al lugar de menor cantidad, ¿ya? Es como si estas moléculas chocaran contra esta membrana semipermeable, estuvieran rebotando, porque eso es lo que hacen las moléculas, están libres y están rebotando, y como hay gran cantidad acá en el líquido extracelular, tienden a entrar hacia el líquido intracelular. Eso es el favor de gradiente de concentración. Pero ahora, ¿qué pasa con el transporte activo? El transporte activo va en contra de este gradiente, ¿ya? Supongamos un ejemplo del transporte activo
es la bomba sodio-potasio. ¿Ya? La bomba sodio-potasio, ¿alguien sabe qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? Ya leyeron en su libro, porque el doctor ya avanzó eso. Ya deberían saber. Dígame, ¿alguien se acuerda de la función de la bomba sodio-potasio? Sí, Ausi. ¿Ya? Ingresa 3 y ¿Cómo? sale 2 de potasio. Ingresa 3 moléculas de sodio y sale 2 de potasio. Bien, eso es. Eh, esa es la función. ¿Ya? Aquí lo vamos a representar. Sale 3 de sodio, Y entran 2 de ingresa potasio. 2 de potasio, ¿no es? Bien. Y fíjense, ¿dónde hay más potasio? En el exterior En de la el célula. líquido extracelular, ¿no es? Extracelular. Ajá, pero Sí. fíjense que acá el sodio está yendo en contra de su gradiente, ¿no es? Está yendo en contra del gradiente, como les mencioné acá, ¿no es? Gasta ATP. Ajá, y por eso es lo que gasta ATP, ¿ya? Gasta ATP, porque va en contra de su gradiente de concentración. Es lo mismo que el pasivo, solo que al revés, y como va al revés en contra del gradiente, necesita energía para que se puedan mover esas moléculas, ¿ya? Esa energía la provee el ATP, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? No. Ya. Vamos a ver. Aquí la dejé la bomba sodio potasio. Acá está. Muchacha. ¿Dónde la dejé? Acá al final la dejé. Fíjense, esta es la bomba sodio potasio. Ya está acá. Que les vuelvo a repetir. Y es pregunta de examen, no se olviden. Salen al líquido extracelular 3 moléculas de sodio e ingresan 2 moléculas de potasio al intracelular. Ya. Después vamos a ver por qué se produce, o sea, cuál es la importancia que tiene esta bomba. Y fíjense, el ATP se consume en ADP más una molécula de fósforo. O sea, este ATP, que son 3 moléculas de fósforo, ¿no ves? Se desdobla en ADP más una molécula de fósforo. Y este desdoblamiento del ATP, esta separación es lo que provoca el golpe de fuerza, lo que da energía, ¿ya? Esta es lo que provoca energía. Para que el sodio pueda ir en contra de su gradiente de concentración, ¿ya? Este es el ejemplo más preciso de lo que sería el transporte activo, Activo. primario o secundario. Primario. Primario, ¿no? Primario. Primario, ya. Ahora vamos a ir con el transporte activo secundario. A ver. La presentación de carta. Ya. El transporte activo secundario también, como todo transporte activo, necesita de ATP, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este transporte activo secundario? Aquí el ATP, escuchen bien, no se produce, o sea, no se genera directamente, ¿ya? O sea, no se utiliza directamente, sino que la energía del transporte activo secundario, ese ATP, nos los provee un transporte activo primario, ¿ya? Transporte activo primario. Este transporte activo primario, que en este transporte activo primario no les dije que el ATP se desdoblaba en ADP más fósforo,
este ATP lo aprovecha el transporte activo secundario para producir energía, ya, y realizar su función. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Puede haber un transporte activo secundario sin que haya primero un transporte activo primario? ¿Sí o no? No, no puedo ver No, porque ¿Por qué no puede haber? porque para que haya secundario primero tiene que haber el primario. Ya, pero ¿por qué? el ATP extiende para formar el Eso, ADP. eso se escinde, esa es la palabra que me está olvidando. El ATP se escinde en Se ADP, rompe, ¿no? ajá, más fósforo, Digo, el eso. doctor. Sí, y eso es lo que provoca energía. Entonces, de eso es lo que se apoya el transporte activo secundario. Por eso es primario y secundario. O sea, estos Ah, dos, ¿sí? disculpe, extiende es igual que hidrolizar. ¿Cómo? Hidrolizar es igual que incinde, o sea, cuando se forma ADP. Es que sí, es lo mismo porque ¿cómo se van a romper? ¿Cómo este ATP se rompe? Mediante hidrolización. O sea, una molécula de agua, de hidrógeno, perdón, va y rompe, perdón, rompe acá el adenosin trifosfato. Es como, imagínate, acá está el adenosin trifosfato, ¿ya? Viene en una molécula de hidrógeno y rompe acá, digamos, así. Se encarga de separar. Eso lo van a ver en bioquímica, ¿ya? Ah, ya, gracias, Aus. Es lo mismo. Entonces, ¿qué clases de cuántos transportes activos secundarios tenemos? El Solamente cotransporte y el contratransporte. Fíjense que son dos. Co y contra, no, no se vayan a confundir. Co y contra, ¿ya? Los dos necesitan del transporte activo primario. ¿Por qué? Porque el transporte activo primario es el que les da la energía, ¿ya? Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de cotransporte? Más característico es el de la glucosa, ¿ya? Sodio, glucosa. El transporte sodio, glucosa. O sea, aquí la glucosa lo que va a buscar es entrar hacia el líquido intracelular. ¿En qué células podemos encontrar este transporte? En los enterocitos. Los enterocitos eran células de qué tejido? ¿No es que tenían una forma cilíndrica? ¿Alguien se acuerda? Histología. Y aquí Del tubo digestivo. intestino del, delgado. del intestino delgado, sí. Entonces, los enterocitos, ese transporte se llama SGLT, era el 1, sí, SGLT1, ya, así se llama el transportador. Creo que sin transportador, no, transportador de sodio, glucosa, aquí está. Es- Esta S es de sodio, este G es de glucosa y la T de transportador. Y el 1 ya es porque hay diferentes SGLT. El del riñón es SGLT2, ¿ya? El de los enterocitos, si no me equivoco, es SGLT1, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a absorber glucosa a nosotros a nivel del intestino. Entonces, aquí el sodio y la glucosa, los dos juntos van a ingresar del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Ya, ojo que los dos, este cuadradito, este rectángulo es una proteína transportadora, imagínense. Ya, entonces, los dos tienen su punto de unión, ¿ya? En esta proteína transportadora, los dos. Tiene un punto de unión para el sodio y otro punto de unión para la glucosa. Los dos tienen que estar en su punto de unión para que se pueda realizar el cotransporte. Ya, por ejemplo, si ya vino la glucosa y el sodio todavía no está acá, no puede haber cotransporte. Tienen que estar los dos en cada uno en su punto de unión. Ya, después recién los dos van a pasar juntos aquí. Pasa el sodio, pasa la glucosa. ¿Qué más? Cotransporte. Eso. Las dos moléculas entran juntas. Ahora, ¿qué pasa en el contratransporte? Aquí una molécula entra y otra molécula sale. ¿Dónde podemos ver esto? En el tubo digestivo.
Ahorita les voy a decir. En el tubo digestivo entra sodio y salen hidrogeniones. ¿Ya? ¿Por qué en el tubo digestivo? El estómago, como saben, produce el jugo gástrico, ¿no es? El jugo gástrico es ácido, tiene un pH ácido, ¿ya? Entonces, ese jugo gástrico, ¿por qué es ácido? Porque es rico en ácido clorhídrico, ¿ya? Y este ácido clorhídrico necesita estos hidrogeniones que provee este contratransporte, ¿ya? Entonces, aquí lo que están haciendo las células del estómago es secretar hidrogeniones al líquido extracelular, ¿ya? ¿Y cómo van a secretar estos hidrogeniones? También se le llama bomba de protones, ¿ya? Porque el hidrogenión tiene carga positiva. Bomba de protones. Entonces aquí también los dos tienen su punto de unión. Aquí está el del sodio y acá está el de hidrogenio. Los dos tienen que llegar a unirse, uno arriba, afuera, ¿no? Y el otro abajo, adentro del líquido extracelular. Cuando los dos están en su punto de unión, recién se realiza el contratransporte. La diferencia con el cotransporte es que aquí una molécula entra y la otra molécula sale. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? No, sí. Ahora, algo que les quiero comentar aquí es que la difusión facilitada y la difusión simple tienen una diferencia de capacidad, ¿ya? De capacidad. Como saben, ninguno de los dos gasta ATP. Aquí no, olvídense del ATP. La difusión simple y la difusión facilitada, los dos son a favor, se benefician del gradiente de concentración, de la energía cinética que les da ese gradiente de concentración, ¿ya? Fíjense cómo la difusión simple, a mayor cantidad de sustancia, más rápido es la velocidad de difusión. O sea, por ejemplo, mientras más sodio tengamos, póngale 150, y en el intracelular 5 ya. A mayor cantidad de sodio, perdón, imagínense que es de oxígeno, ¿ya? Que es de oxígeno. Como es liposoluble, el oxígeno, perdón, pasa recto, ¿no ve? Es liposoluble, no le interesa la membrana lipídica, pasa recto nomás. Entonces, como aquí hay mayor concentración de oxígeno, pasa directo hacia adentro de la célula, ¿ya? Y mientras más oxígeno haya, mayor cantidad más velocidad va a haber de difusión, ¿ya? Pero la difusión facilitada, fíjense que a mayor concentración, también mayor velocidad de difusión, pero esta difusión facilitada tiene su límite, fíjense. Llega un momento donde esta difusión facilitada deja de producirse. ¿Por qué? Porque acuérdense que la difusión facilitada necesita una proteína de canal, ¿no ve? Una proteína de canal, ¿ya? Esta proteína de canal se une a la molécula y puede pasar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que todas estas moléculas, estas proteínas de canales, perdón, estas proteínas de canales ya se saturaron. O sea, todas ya están llenas de sodio, ya, todas están llenas de sodio. Por lo tanto, la difusión facilitada deja de producirse. Se acaban esas proteínas de canal, ya. No se olviden de eso. La difusión facilitada sí tiene límites, ya. En cambio, la difusión simple no tiene límite, ya. Esa es una diferencia importante. La facilitada sí es limitada. ¿Alguna duda de esto? No, sí. Ya. Y aquí esto lo van a ver en su libro, ¿vale? Es lo que les comentaba. Este es el contratransporte de calcio-sodio. Aquí está el de sodio-glucosa que ya les expliqué. Ahora este es un mapa conceptual igual que es bueno, difusión simple, difusión facilitada
que son transporte pasivo, transporte activo, que se divide en primario, en secundario, no utiliza ATP, es lo mismo que hablamos. Las liposolubles atraviesan la membrana sin problema, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y las no liposolubles necesitan su proteína de canal. Ya. Ahora esto lo han visto seguro y quedaron opangas, ¿no? Porque hay fórmulas en el libro de medicina. Pero es que sí, fisiología o sea, es combinada con física. ¿Ya? Algunos temas, sobre todo el más horrible, donde hay harto de estas fórmulas, ya lo van a ver es en respiratorio. ¿Ya? Hartísimo, todo es fórmula. En respiratorio. No se la van a preguntar en el examen, pero de todos modos están en el libro esas fórmulas. Ya, estas fórmulas, las de Nernst y las de Goldman, yo he visto, o sea, yo preguntándoles al auxiliar, me acuerdo en mi año, hace 2 años le pregunté si de verdad preguntaba esto y me dijo que sí, pero podía preguntar en práctica, así que tómalo en cuenta por si acaso, ¿ya? Esta ecuación de Nernst nos va a calcular la capacidad de difusión que tiene un ion. Como siempre vamos a poner el ejemplo del sodio, ¿ya? La capacidad de difusión que tiene este ion. O sea, con qué facilidad atraviesa la membrana, ¿ya? Para eso está esta fórmula. Entonces, vamos a intentar resolver. Eso está en milivoltios. Milivoltios igual a... Esto es importante. ¿Qué signo tiene el sodio? ¿El sodio es catión o anión? ¿Qué es un catión y qué es un anión? A ver, ¿quién sabe? Cation con carga positiva. Y anión negativo. Ajá. El anión es negativo, ¿no? Y el catión es positivo. El sodio es un catión. Si sabemos que el sodio es un catión, esto es importante. ¿Por qué aquí hay más menos? ¿Ya? ¿Por qué hay más menos? Porque siempre se pone el símbolo contrario del sodio. Imagínense que acá hubiera un -1. ¿Ya? Esto no se acuerdan de colegio, ¿no? Positivo con negativo, negativo, ¿no? Si fuera negativo, negativo con negativo, positivo. Ya no los voy a complicar en eso. Solo pónganle el símbolo contrario ya. Como es del sodio es un catión, le ponemos el signo negativo. Menos 61 por logaritmo de la concentración interior. Supongamos que en la concentración interior hay 4 ya. Y la concentración exterior, ¿cuánto es la concentración de sodio que hay en el exterior? Es 145, 145. 150. 145 le vamos a poner. Ya. A ver, denme un resultado. Saquen su calculadora o su teléfono. Noventa y cinco punto once.
Ya, es 95.6.11. Ya. $95,117, Coma, ¿cuánto? 117, ¿no? Ya, 117 la vamos a poner. Está bien. Ahora, ¿eso te sale negativo o positivo? Negativo, Positivo, sale. positivo. Positivo, positivo. Positivo ya. Positivo. Y como aquí tenemos signo negativo. Negativo. Auxi. ¿Sí? Pero que se vuelve positivo porque el logaritmo de 4 dividido entre 45 es negativo. Hasta acá, ¿no? Entonces, entonces Ya, al ya, sí. Entonces multiplicarlo positivo. con el negativo, ya el resultado sale positivo. Ya, ahora vamos a ver, este es el resultado entonces. 95 Sí. milivoltios. Ahora, ¿por qué este 95 milivoltios? Este es lo más importante ya. Después el cálculo se hace, ¿no? Fíjense que solamente sería memorizar la fórmula, en caso de que les pregunten en su examen. Ya, pero este es para que entiendan mejor. ¿Por qué 95? Lo vamos a redondear a 95. ¿Por qué 95? Esto lo vamos a ver en potencial de acción, ya. El potencial en reposo es 90, ¿no? Acuérdense que para que se produzca el potencial de acción, tiene que aumentar la carga eléctrica, no de pasar el umbral, que si no me equivoco es de menos 60 milivoltios. Pasa el umbral, ¿no ve? Y entonces llega un momento, supongamos que acá ya es 95, ya. Llega un momento, en este caso a los 95 milivoltios, la entrada de sodio se va a dejar de producir. O sea, a los 95 milivoltios, la célula empieza a volverse negativa y se vuelve a su reposo, ¿ya? A los 95 milivoltios, el sodio deja de entrar, en otras palabras, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir. A los 95 milivoltios, el sodio ya no va a entrar a la célula. Se detiene la función de esa proteína transportadora. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, es como su límite. Ajá, aquí entra sodio, cuando se sobrepasa el umbral, se produce el potencial de acción, se abren los canales, entra sodio, entra sodio, entra sodio, y cuando llega a 95, ya no entra más sodio. Ya. Ahora la ecuación de Goldman es más larga. Sí, una pregunta. ¿Sí? Ahí que sería Z en la. Sí, en la- sí, yo igual me pregunté eso, no le dejo la. Es porque, o sea, no, es el cálculo del símbolo nomás. Del símbolo no es que se pone el contrario, que les dije. Sí. Sí, eso nomás. Y otra pregunta, Auxi, los valores de concentración interior y exterior, ¿eso son valores estables o nos lo da el caso clínico o el ejercicio en el examen? Claro, se los pueden dar el caso clínico, en caso de que no se los den ya, se los tienen que saber igual de memoria. Los intervalos entre líquido extracelular y líquido extracelular, cuánto de sodio hay en cada lado, cuánto de potasio, sobre todo los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes que tienen que saber? Del sodio, del potasio, del cloro, ¿ya? Son los más importantes. Estos tres sí o sí tienen que manejarlo. O sea, el sodio siempre sería 4 en el intracelular y 145 en el extra. Ajá, pero imagínate que te pongan un paciente que tiene hipernatremia, ¿ya? O sea, que tiene gran cantidad de sodio en el líquido extracelular. Aquí ya no va a ser ni 150, puede ser 160, digamos. Ya, pero, Entonces depende del ejercicio. ajá, depende del No ejercicio. tiene, Ya, eso no ya se lo vean tiene, ustedes. Eso ya lo ven no tiene ustedes. intervalos fijos, Auxi. En lo normal sí, digamos, pero puede ser que el doctor en el caso lo haga diferente, ¿no? Eso les digo. Gracias. Ya, voy a mandar otro link, vuelven a ingresar ya. Ya se va a acabar el tiempo. Rápido, si vuelvan a entrar, por favor.